El libro del Apocalipsis es, sin duda, una de las profecías bíblicas más impactantes y profundas de toda la Biblia. Escrito por el apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, este libro nos abre las puertas a una serie de revelaciones acerca del fin de los tiempos, los juicios de Dios, la gloria de Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. En este Apocalipsis explicado recorreremos paso a paso la visión que Juan recibió. Desde la gloriosa aparición de Jesucristo, los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, la majestuosa adoración celestial, la revelación del Cordero de Dios como el único digno de abrir el libro y romper los 7 sellos, hasta la descripción de los juicios representados por los 4 jinetes del Apocalipsis, la gran tribulación y las trompetas que anuncian el juicio final. Juan, hermano y compañero en las tribulaciones de la iglesia, se encontraba en la isla de Patmos, desterrado por predicar el Evangelio y ser fiel testigo de Jesucristo. Fue en ese lugar donde ocurrió la visión de Juan en Patmos, una experiencia que marcaría para siempre la historia de la iglesia y revelaría los misterios del fin de los tiempos. En el día del Señor, mientras oraba y meditaba, Juan fue arrebatado en el Espíritu. De repente, escuchó una voz fuerte como de trompeta que decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias». Al volverse, Juan contempló una visión indescriptible. 7 candeleros de oro y en medio de ellos alguien semejante al Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo glorificado. Su aspecto era majestuoso, cabellos blancos como la nieve, ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. Ante tal gloria, Juan cayó como muerto a sus pies. Pero Jesucristo le dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Este es el punto de partida del Apocalipsis explicado, donde comprendemos que Jesucristo es el centro de toda la revelación, el Señor glorificado, el juez justo y el Rey eterno. Los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, un llamado eterno a la fidelidad. Uno de los bloques más importantes del Apocalipsis explicado es, sin duda, el conjunto de mensajes que Jesucristo glorificado entregó a través de Juan a las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos mensajes no fueron simples notas para comunidades aisladas del primer siglo. Cada palabra estaba impregnada de elogios, advertencias, llamados al arrepentimiento y promesas eternas para los que perseveraran en la fe. Y aunque fueron dirigidos a iglesias concretas en Asia Menor, su contenido sigue siendo profecía viva y aplicable a la iglesia de hoy. Las 7 iglesias representan, en cierto sentido, diferentes realidades espirituales que la iglesia enfrenta en todas las épocas: amor que se enfría, persecución, lucha contra falsas doctrinas, corrupción moral, apariencia de espiritualidad, fidelidad en medio de debilidad y tibieza espiritual. Por eso, estudiar estos mensajes es abrir una ventana al corazón de Jesucristo hacia su pueblo en todo tiempo. Primero, a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad importante, centro de comercio y religión, conocida por el gran templo de Artemisa. La iglesia allí era trabajadora, activa en el servicio y celosa de la sana doctrina. Jesucristo les reconoce sus obras, su arduo trabajo y su paciencia, su rechazo hacia los falsos apóstoles y a los engaños de los nicolaitas, su perseverancia en medio de las pruebas. Sin embargo, la reprensión es clara. Habían dejado su primer amor. La pasión inicial por Cristo se había apagado, reemplazada por la rutina religiosa y el esfuerzo mecánico. El llamado es directo: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús les advierte que de no hacerlo, quitará su candelero de su lugar, es decir, perderían su testimonio y su luz. La promesa es gloriosa:
Al que venza, le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este mensaje nos recuerda que la verdadera fe no se reduce a doctrina correcta ni a obras externas. El amor a Cristo es el motor de todo servicio cristiano. Segundo, la iglesia de Esmirna. Esmirna, una ciudad rica y próspera, era conocida por su lealtad al Imperio Romano. Los cristianos allí sufrían pobreza, persecución y calumnias, especialmente por parte de quienes se decían judíos, pero eran llamados sinagoga de Satanás. Jesucristo se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, recordándoles que su victoria sobre la muerte es la mayor garantía para ellos. Su mensaje es de aliento, les advierte sobre la cárcel y la prueba que enfrentarán, pero les anima a ser fieles hasta la muerte. La promesa es la corona de la vida y la seguridad de no sufrir daño de la segunda muerte. Esmirna es un símbolo de la iglesia perseguida, la que sufre por causa de su fe, pero que permanece fiel. En ella aprendemos que el sufrimiento no es señal de derrota, sino de victoria, porque Cristo corona a los que perseveran hasta el final. Tercero, a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era un centro religioso lleno de templos paganos y adoración al emperador. Jesús reconoce que los creyentes allí vivían en un lugar dominado por la idolatría y la maldad. Un sitio descrito como donde está el trono de Satanás. Aún así, muchos habían retenido el nombre de Cristo y no negaron la fe, ni siquiera en los días en que Antipas, un fiel testigo, fue martirizado. Pero el problema era serio. Algunos en la iglesia seguían la doctrina de Balaam, idolatría, fornicación y otros, la enseñanza de los nicolaitas. El llamado de Jesús es claro: arrepentirse o él pelearía contra ellos con la espada de su boca. La promesa para los vencedores incluye el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, símbolos de comunión íntima y aprobación divina. Pérgamo representa a la iglesia que, aunque fiel en lo externo, corre el peligro de comprometerse con el mundo y tolerar falsas doctrinas. Cuarta, a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad menos importante, pero su iglesia recibió uno de los mensajes más extensos. Jesús les reconoce sus obras, amor, fe, servicio y paciencia, que sus últimas obras eran más que las primeras. Sin embargo, había un gran peligro. Toleraban a una mujer llamada Jezabel, que se hacía pasar por profetisa y enseñaba a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús advierte un juicio severo. Jezabel sería arrojada en cama de dolor, y aquellos que con ella adulteraban sufrirían gran tribulación si no se arrepentían. Incluso dice que sus hijos morirán, para que las iglesias sepan que Él escudriña la mente y el corazón. Pero a los que permanecieran fieles y no siguieran esa doctrina, les promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Tiatira nos recuerda que el amor y las obras no pueden mezclarse con la tolerancia hacia el pecado y la falsa enseñanza. La santidad no es opcional. Quinta, a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad famosa en la antigüedad, pero en decadencia en tiempos de Juan. Su iglesia reflejaba esa realidad. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Jesucristo les llama a velar, fortalecer lo que quedaba y arrepentirse. De lo contrario, vendría sobre ellos como ladrón, de manera inesperada. Aún así, había un pequeño remanente que no había manchado sus vestiduras, y a eso se les promete caminar con Cristo en vestiduras blancas. Al vencedor, Jesús promete vestirle con vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro de la vida, confesándolo delante del Padre y de los ángeles. Sardis es un fuerte llamado a no conformarse con una apariencia de espiritualidad. La vida cristiana es autenticidad, no fachada. Sexto, a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, aunque pequeña y débil, había guardado la palabra de Cristo y no había negado su nombre. A esta iglesia, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Sus promesas son hermosas. Teada, una puerta abierta que nadie puede cerrar.
protección en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, reconocimiento público de que son amados por Cristo. Al vencedor, Jesús promete hacerlo columna en el templo de Dios, escribir sobre él el nombre de Dios, el de la Nueva Jerusalén y su nombre nuevo. Filadelfia representa la iglesia fiel, que aunque pequeña en fuerzas humanas, tiene un gran respaldo divino. Su ejemplo es un aliento para los creyentes que permanecen firmes en medio de la debilidad. Séptimo, a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad rica, famosa por su comercio y su medicina. La iglesia compartía esa autosuficiencia, creyendo que no les faltaba nada. Pero Jesús los reprende fuertemente. Eran tibios, ni fríos ni calientes. Y por esa tibieza, les advierte que los vomitará de su boca. Aunque decían ser ricos, en realidad eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. La solución era comprar de Cristo oro refinado, vestiduras blancas y colirio para ungir los ojos. Jesús les recuerda que reprende y disciplina a los que ama, y les invita: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». La promesa es gloriosa. Al vencedor le dará sentarse con él en su trono, así como él venció y se sentó con el Padre en su trono. La Odisea es un espejo de la iglesia moderna, tentada a la comodidad y al orgullo espiritual. El llamado es a un arrepentimiento radical y a una relación viva con Cristo. La adoración celestial, el trono de Dios. Después de los mensajes a las iglesias, Juan fue arrebatado en el espíritu y contempló una visión que va más allá de cualquier descripción humana. El trono de Dios en el cielo. Una puerta abierta le permitió mirar la realidad celestial, y lo que vio fue de un esplendor indescriptible. El trono brillaba como jaspe y cornalina, piedras preciosas que reflejaban la gloria divina. Alrededor, un arco iris semejante a la esmeralda recordaba la misericordia de Dios en medio de su justicia. Frente al trono se extendía un mar de vidrio semejante al cristal, símbolo de pureza y santidad absolutas. Alrededor había 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos representan la plenitud del pueblo de Dios, una figura de los redimidos en la gloria. Cada vez que los seres vivientes proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir», los ancianos se postraban y arrojaban sus coronas, reconociendo que solo Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. También estaban los 4 seres vivientes, cada uno con un aspecto diferente: león, becerro, hombre y águila. Estos seres simbolizan la creación en su totalidad, que adora al Creador día y noche sin cesar. Este capítulo del Apocalipsis explicado nos muestra que antes de cualquier juicio o revelación profética, lo primero es la adoración celestial. Todo comienza con el reconocimiento de que Dios es soberano, santo y digno de toda alabanza. El Cordero de Dios y el libro sellado. En la mano del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro contenía el plan de Dios para la historia, su juicio y su redención. La gran pregunta retumbó en el cielo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra pudo abrirlo, ni siquiera mirarlo. Juan lloraba desconsolado, porque parecía que no había esperanza de que el propósito divino se cumpliera. Entonces, uno de los ancianos consoló a Juan y le dijo: «No llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus sellos». Pero en lugar de un león poderoso, Juan vio al Cordero inmolado, de pie en medio del trono, con 7 cuernos y 7 ojos, símbolo de poder y plenitud espiritual. Este Cordero es Jesucristo, quien fue sacrificado pero vive para siempre. Cuando el Cordero tomó el libro, todo el cielo estalló en adoración. Los seres vivientes, los ancianos, millares de ángeles y toda criatura proclamaban: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí comprendemos que solo Jesucristo es digno de abrir el libro y ejecutar el plan de Dios. Él es tanto el león vencedor como el cordero inmolado.